¿Qué tan lejos puede llegar un hombre por miedo a la muerte? Algunos rezan, otros negocian. Pero hubo uno que, según la leyenda negra, hizo algo mucho más oscuro: abusar de vírgenes creyendo que así curaría su enfermedad. Esta es la historia de Enrique VIII, el rey que rompió con Roma, decapitó a 2 de sus esposas y sumió a Inglaterra en una de las eras más turbulentas de su historia. Un rey que, detrás del poder y los lujos, escondía terrores, obsesiones y actos que hielan la sangre. Prefiero que me falte el cielo antes que la descendencia, habría dicho alguna vez. Y esa frase resume su obsesión con tener un heredero varón, una obsesión que desencadenó una ola de decisiones fatales, traiciones y violencia que cambió para siempre el destino de Europa. Pero entre todos los relatos sobre Enrique VIII, hay uno que sobresale por su crudeza. Un rumor que ha sobrevivido en los márgenes de la historia oficial, contado en voz baja por cronistas, repetido con horror por opositores de la época, y que con el tiempo se transformó en leyenda negra. Que en sus últimos años, desesperado por su enfermedad, mandaba traer doncellas vírgenes para acostarse con ellas, convencido de que eso purificaría su cuerpo. ¿Es cierto? ¿Un invento de sus enemigos? Lo cierto es que el reinado de Enrique VIII estuvo marcado por decisiones tan brutales como reales. Para entender cómo llegó a convertirse en una figura tan temida, hay que regresar al principio, cuando todavía no era un monstruo, al menos no del todo. Enrique nació el 28 de junio de 1491, segundo hijo de Enrique VII de Inglaterra y de Isabel de York. Al principio no estaba destinado a ser rey. Su hermano mayor, Arturo, era el heredero al trono. Pero el destino, con su ironía implacable, lo cambió todo. Arturo murió a los 15 años, apenas un año después de casarse con una joven princesa española llamada Catalina de Aragón. Con la muerte de su hermano, Enrique se convirtió en el heredero. Y no solo eso, años después, se casaría con la misma Catalina, iniciando un matrimonio que marcaría la primera gran tragedia de su vida. Lo que al principio fue una unión política y aparentemente feliz, con los años se transformó en una pesadilla marcada por abortos, partos fallidos y un único hijo que no sobrevivió. Solo María, una hija, logró vivir. Pero eso no era suficiente para un hombre obsesionado con su linaje. Desde joven, Enrique fue criado como príncipe, pero también como símbolo. Era alto, fuerte, carismático, educado y refinado. Sabía latín, escribía poesía, jugaba al tenis, cazaba y amaba los torneos. Su imagen era la del monarca perfecto. Pero esa perfección tenía una grieta, una necesidad incontrolable de controlar todo, desde su corte hasta su propio destino. Cuando su padre murió en 1509, Enrique tenía apenas 17 años. Fue coronado rey con la energía de un joven que creía que todo le pertenecía. En sus primeros años como monarca, se mostró brillante, impulsó reformas, fortaleció la marina inglesa y supo rodearse de consejeros astutos como Thomas Wolsey. Sin embargo, también comenzó a mostrar señales de su temperamento explosivo y su intolerancia a la contradicción. Sus ambiciones iniciales no eran malas en apariencia. Quería un reino poderoso, una familia fuerte y reconocimiento internacional. Pero cuando los años pasaban y Catalina no le daba el hijo varón que tanto deseaba, algo en él comenzó a cambiar. La impaciencia se volvió ira, la ira, frustración, y la frustración, brutalidad. Fue en ese punto donde el joven idealista empezó a transformarse en el tirano que pasaría a la historia. Y mientras más se aferraba al poder, más temía perderlo. Enrique se convenció de que su matrimonio con Catalina estaba maldito. Buscó la anulación, le rogó al Papa. Esperó 7 años, pero Roma no cedía. Y entonces, el rey tomó la decisión que rompería Europa en 2: crear su propia iglesia. Fundó la Iglesia Anglicana, se autoproclamó cabeza de la fe en Inglaterra y se casó con Ana Bolena, la mujer por la que había arriesgado todo.
Lo que siguió fue una espiral sin retorno. Enrique se volvió cada vez más paranoico, más tirano, más cruel. Mandó a decapitar a quien no se le arrodillara, incluso a amigos de toda la vida. Su rostro se volvió redondo, su cuerpo obeso, sus piernas cubiertas de llagas. Enfermo, solo y cada vez más atormentado por no tener un heredero varón fuerte. Aquí es donde, según ciertos cronistas, nace la leyenda negra. En los últimos años, cuando sus enfermedades lo consumían desde adentro y la medicina no le daba respuestas, Enrique habría caído en prácticas desesperadas. Creía que la sangre y la energía de jóvenes vírgenes podían curarlo. Y así, comenzó uno de los capítulos más oscuros de su historia. Y es justo allí donde esta historia toma su giro más siniestro. Porque si todo esto era solo una cuestión de política, traición o poder, aún podría tener explicación, pero lo que Enrique hizo después rompe los límites de lo humano. La página siguiente se adentrará en ese momento de quiebre. ¿Qué eventos históricos y presiones lo llevaron a justificarse, incluso ante sí mismo? Cuando Enrique VIII ascendió al trono en 1509, Inglaterra no era aún la potencia naval ni económica que llegaría a ser en siglos posteriores. El país venía de una época de guerras civiles conocida como la Guerra de las Dos Rosas, un conflicto sangriento entre las casas de York y Lancaster, que dejó al reino agotado, dividido y empobrecido. El padre de Enrique, Enrique VII, había logrado estabilizar el trono con puño de hierro y astucia política, pero esa paz era frágil, mantenida a base de alianzas matrimoniales, control férreo del tesoro y una corte llena de intrigas. En ese entorno, el joven Enrique era más una figura simbólica que un estadista. A los 17 años, cuando fue coronado rey, muchos pensaban que sería una marioneta de sus consejeros, especialmente del cardenal Thomas Wolsey, su mano derecha en los primeros años. Pero detrás del encanto juvenil y la sonrisa diplomática, Enrique ocultaba un hambre de poder heredada y multiplicada. No estaba dispuesto a ser un rey débil, ni mucho menos a vivir bajo la sombra de su difunto hermano Arturo. Enrique no solo quería reinar, quería ser recordado. Quería dejar un legado que eclipsara al de su padre, y sabía que para eso necesitaba algo más que buenos modales o torneos. Necesitaba guerras, conquistas y, sobre todo, un heredero varón, uno que garantizara la continuidad de la dinastía Tudor y la estabilidad del reino. Esa presión no venía solo de su interior, sino del clima político de toda Europa. En ese momento, los reinos más poderosos del continente estaban liderados por hombres ambiciosos y crueles. Carlos V, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, controlaba media Europa y tenía a España de su lado. Francisco I de Francia era otro joven rey que competía con Enrique en cada frente, desde las artes hasta el campo de batalla. Y por encima de todos, estaba el Papa en Roma, que aún mantenía gran poder sobre los reyes y sus decisiones. En ese tablero político, Enrique no podía permitirse parecer débil. Uno de los primeros pasos que dio para consolidar su poder fue mantenerse casado con Catalina de Aragón, la viuda de su hermano. Aunque algunos sectores veían esto como inapropiado desde el punto de vista religioso, el Papa había otorgado una dispensa papal que legitimaba el matrimonio. Catalina era hija de los reyes católicos de España, Isabel y Fernando, lo que fortalecía una alianza clave para Inglaterra. Pero con el tiempo, esa unión dejó de ser una ventaja y se convirtió en el principal obstáculo de su reinado. Catalina, ya en sus 30s y con múltiples embarazos fallidos, no podía darle un hijo varón. Enrique comenzó a interpretar esto como un castigo divino por haberse casado con la esposa de su hermano. Este pensamiento, alimentado por consejeros con intereses personales, lo llevó a obsesionarse con la idea de anular el matrimonio. A esto se le sumaba el surgimiento de una nueva doctrina en Europa, el protestantismo. Martín Lutero había desafiado al Papa con sus 95 tesis, y su voz ganaba fuerza.
Enrique, sin compartir del todo sus ideas, vio en ese movimiento una oportunidad. Pero antes de romper con Roma, intentó por todos los medios obtener la anulación de su matrimonio. Durante 7 largos años, envió cartas, embajadores y hasta organizó debates teológicos para convencer al Papa. Sin embargo, había un problema mayor. Catalina de Aragón era tía del emperador Carlos V, uno de los hombres más poderosos de Europa. El Papa, temeroso de provocar una crisis diplomática con el imperio, se negó a conceder la anulación. Fue entonces cuando Enrique tomó la decisión que cambiaría la historia para siempre: romper con la Iglesia Católica. Fundó la Iglesia Anglicana, se declaró cabeza de la nueva iglesia en Inglaterra y se casó con Ana Bolena, su amante de años, convencido de que ella le daría por fin el ansiado heredero. Este acto no solo significó un conflicto con Roma, sino también con buena parte de la nobleza inglesa que seguía siendo católica. Muchos religiosos, como Tomás Moro, se negaron a jurar fidelidad a la nueva iglesia y fueron ejecutados. La disidencia era castigada con cárcel, tortura o muerte. El miedo comenzó a instalarse en el reino. En paralelo, Ana Bolena tampoco logró darle el hijo varón prometido. Solo una hija, Isabel. La frustración de Enrique creció. Comenzó a sospechar de Ana, a verla como una bruja, una traidora. En 1536, la mandó ejecutar bajo cargos de adulterio, incesto y traición. Fue la primera de 2 esposas decapitadas por orden del rey. Para entonces, Enrique ya no era el joven brillante que subió al trono. Había engordado, su salud se deterioraba y sus decisiones eran cada vez más impulsivas y crueles. Y sin embargo, el miedo al fin, a la muerte, al juicio divino, lo perseguía. Fue justo en esa mezcla de poder absoluto, enfermedad y paranoia que, según los rumores, comenzaron los actos más oscuros. Enrique Hueito cruzó la línea entre lo político y lo abominable. Aquí es donde su leyenda negra toma forma. Aquí es donde el poder ya no se usa para gobernar, sino para satisfacer obsesiones personales. El poder absoluto corrompe absolutamente. Y cuando ese poder se mezcla con una enfermedad degenerativa, con delirios místicos y con la certeza de que nadie puede castigarte, el resultado puede ser terrorífico. Eso fue exactamente lo que sucedió con Enrique Oecio. El hombre que alguna vez fue visto como el príncipe ideal, el protector de la fe, el gran reformador, se convirtió en un déspota que utilizó el trono como escudo para cometer actos que todavía estremecen a los historiadores. Los años más oscuros de su reinado comenzaron tras su ruptura con Roma. Enrique ya no tenía que rendir cuentas a ningún papa, ni seguir las normas de la Iglesia Católica. Él era la nueva cabeza espiritual de Inglaterra, y eso le permitió tomar decisiones que antes hubieran sido impensables. Comenzó por purgar todo lo que oliera a catolicismo. Decenas de monasterios fueron saqueados, sus riquezas robadas, sus tierras confiscadas. Monjes y monjas fueron expulsados o ejecutados si se resistían. Se calcula que más de 800 monasterios fueron desmantelados en menos de una década. El despojo fue brutal y la violencia pública. El siguiente paso fue hacia dentro de su propia corte. Enrique empezó a desconfiar de todos, incluso de quienes lo habían ayudado a alcanzar el poder que ahora disfrutaba. Su segundo gran consejero, Thomas More, autor de Utopía y símbolo del humanismo inglés, fue ejecutado por negarse a aceptar la autoridad del rey sobre la iglesia. Su cabeza, clavada en una pica en el puente de Londres, se convirtió en un símbolo del precio por disentir. El mismo destino sufrieron muchas otras figuras, como el cardenal Fisher, nobles, sirvientes, hasta familiares que dudaron de sus decisiones o que simplemente no lo complacieron. Cualquier mínima resistencia era considerada traición. Enrique mandaba a torturar, encarcelar o decapitar sin vacilar. Su corte, una vez centro de cultura y esplendor, se volvió un campo minado de intrigas y miedo.
Pero lo más impactante vendría después, su trato hacia sus esposas. Tras la ejecución de Ana Bolena, Enrique se casó con Jane Seymour, quien finalmente le dio el heredero varón que tanto había buscado, el futuro Eduardo VI. Jane murió poco después del parto. Enrique, profundamente afectado, entró en un periodo de aislamiento y melancolía, pero no duró mucho. Volvió a casarse, esta vez con Ana de Cleves, una princesa alemana. Al verla en persona, Enrique la declaró tan fea como un caballo y anuló el matrimonio en cuestión de días. Su siguiente esposa, Catalina Howard, era una joven de apenas 17 años cuando se casó con él, que ya tenía más de 49. Catalina fue acusada de adulterio y ejecutada tras apenas un año de matrimonio. Según los relatos, antes de su ejecución pidió tener la cabeza sobre el bloque de ejecución como una reina. Estas muertes no eran solo por celos o ira. Enrique parecía convencido de que las traiciones lo rodeaban, que su vida estaba amenazada constantemente. Y aquí comienza la parte más escalofriante de su historia: los rumores de que, en sus últimos años, cuando la enfermedad ya lo había deformado físicamente, comenzó a practicar rituales secretos para recuperar su salud. Sufría de gota, obesidad mórbida y heridas supurantes en sus piernas que no cicatrizaban. Los médicos no sabían cómo tratarlo. El rey se volvió desesperado, y fue entonces cuando, según algunos escritos clandestinos de la época y testimonios recogidos por opositores, recurrió a lo impensable: el uso de vírgenes jóvenes como fuente de purificación. Se decía que traían a niñas desde aldeas lejanas, elegidas por su pureza. Las llevaban al palacio bajo la promesa de servir a la corona. Eran encerradas, examinadas, y si eran aceptadas, llevadas a la cámara del rey. Allí, se decía, Enrique las tocaba, dormía con ellas o simplemente absorbía su energía vital, convencido de que el contacto con la inocencia juvenil podía curar su cuerpo enfermo. No se trataba solo de deseo, era superstición disfrazada de ritual. Por supuesto, estos actos jamás quedaron documentados oficialmente, pero los rumores persistieron, incluso entre miembros de la corte. Se hablaba de doncellas desaparecidas, de familias silenciadas con oro, de habitaciones selladas con testigos mudos. Todo bajo el velo del poder real. Un mesio, en Ecluso, hubo quien afirmó haber visto al rey después de uno de estos encuentros, renovado por unas horas, como si realmente creyera que había absorbido vitalidad. Para muchos historiadores, estas prácticas son parte del mito negro de Enrique Sciotto, exageraciones creadas por enemigos religiosos o políticos. Pero incluso si se exageraron, el hecho de que fueran creíbles revela la clase de monstruo en que se había convertido. Y la historia no termina ahí, porque después de arrasar con su corte, sus esposas, sus amigos y su fe original, Enrique todavía tenía cuentas que ajustar. Su hijo heredero era débil, sus hijas eran consideradas ilegítimas, el trono no estaba asegurado, y su cuerpo comenzaba a pudrirse en vida. La locura del rey no se detuvo en los cuerpos, también alcanzó las almas. En los últimos años de su vida, Enrique Weitzo ya no caminaba. Arrastraba su peso entre las paredes del palacio, ayudado por sirvientes que evitaban mirarlo a los ojos. Pesaba más de 180 kilos. Su pierna izquierda, ulcerada y hedionda, supuraba constantemente. Nadie soportaba estar mucho tiempo cerca de él. La herida jamás sanó. El olor a carne podrida lo precedía, como un espectro que anunciaba la muerte antes de que llegara. Y sin embargo, seguía reinando. Seguía decidiendo quién vivía y quién moría. Porque incluso en la decrepitud, el miedo que inspiraba era mayor que la repulsión. La enfermedad de Enrique no solo carcomía su cuerpo, también su mente. Lo perseguían pesadillas, voces, rostros de mujeres decapitadas, traidores suplicando perdón y, sobre todo, el rostro de su propio padre, Enrique VII, mirándolo desde la oscuridad con desdén. Para acallar esos fantasmas,
el rey tomó una decisión aún más inquietante: reescribir la historia mientras aún vivía. Mandó borrar retratos, destruir cartas, modificar registros. Declaró ilegítimas a sus propias hijas, María e Isabel, para luego volver a legitimarlas años después. Cambió la línea de sucesión varias veces, como si el futuro del reino pudiera moldearse a capricho. Ordenó que antiguos amigos fueran eliminados no solo físicamente, sino de la memoria pública. Sus nombres borrados de documentos oficiales, sus escudos de armas destruidos, sus propiedades repartidas entre leales. La historia para Enrique era un arma, y él era su único autor. Su corte se volvió un escenario de silencio y sumisión. Todos sabían que una palabra mal dicha, una mirada fuera de lugar, podía costarles la cabeza. Incluso sus consejeros más cercanos temblaban ante él. Thomas Cromwell, quien lo había ayudado a construir la iglesia anglicana y a eliminar enemigos, fue decapitado por no organizar bien uno de sus matrimonios. Nadie estaba a salvo. El trono estaba rodeado de cabezas rodantes, pero detrás de esa violencia política seguía latiendo una obsesión más íntima: la búsqueda de la curación. Cada médico que llegaba al palacio era recibido con esperanza y despedido con rabia. Unos sugerían sangrías, otros cataplasmas. Unos pocos, más arriesgados, mencionaban antiguas creencias medievales sobre la transfusión de energía vital. Y fue entonces cuando Enrique, al parecer, cruzó la línea definitiva: el uso de jóvenes vírgenes como canal de sanación. Los rumores que en la corte ya se susurraban tomaron más fuerza. Había sirvientes que juraban haber visto salir a niñas aterrorizadas de las habitaciones del rey. Otras no volvían jamás. Algunos decían que las víctimas no eran muchas, solo las suficientes como para que el rey sintiera que aún podía luchar contra la muerte. Otros afirmaban que había toda una red de mujeres encargadas de seleccionar y preparar a las jóvenes para esos rituales secretos. No se trataba necesariamente de violaciones sistemáticas como en las leyendas más escabrosas, sino de algo más complejo y retorcido. Enrique creía que el contacto, el aliento, la cercanía de una doncella pura podía absorber su enfermedad, rejuvenecerlo espiritualmente, como si la inocencia fuera una medicina sagrada. Había informes de médicos que hablaban de prácticas rituales nocturnas, sin detallar más. Todo se cubría con el silencio y el poder absoluto. Mientras tanto, el país sufría. Las persecuciones religiosas continuaban. Los católicos eran tratados como traidores. Los protestantes radicales también. Nadie sabía exactamente qué doctrina seguía el rey, pero eso no importaba. Lo único que importaba era obedecer. Las cárceles se llenaron de blasfemos, muchos de ellos torturados, otros enviados a la horca. Y todo mientras el rey agonizaba lentamente. Enrique ya no salía al público. Mandaba a pintar retratos falsos, en los que aparecía vigoroso, con armadura, espada y rostro sereno. La realidad era otra: un anciano hinchado por la podredumbre, rodeado de médicos inútiles y fantasmas invisibles. Su paranoia lo llevaba a probar brebajes extraños, oraciones antiguas y, según se dice, a contactar alquimistas que prometían curas milagrosas. La idea de morir sin un heredero fuerte lo devoraba. Y así, en ese caos de muerte, superstición y locura, Enrique dejó una huella imborrable. No solo cambió la religión de un país, no solo ejecutó a 2 esposas, no solo arrasó con monasterios y amistades, sino que, según la leyenda, también convirtió a la pureza en su última medicina, una medicina humana, una medicina robada. La última etapa de su vida fue una mezcla entre delirio y violencia programada. Nadie podía corregirlo, nadie podía enfrentarlo. Él era la ley, él era la iglesia, él era inglés. La enfermedad que carcomía el cuerpo de Enrique VIII no era solo física, era simbólica. Representaba la descomposición moral de un hombre que, con el paso de los años, fue desdibujando la delgada línea entre la autoridad divina y la locura megalómana. Su reinado terminó convertido en un régimen de control absoluto,
y él, en una figura tan temida que nadie se atrevía a pronunciar su nombre sin inclinar la cabeza. Sus últimas decisiones estuvieron marcadas por una brutalidad que ya no respondía a razones políticas. Eran actos de un hombre que no toleraba límites. En 1546, apenas un año antes de su muerte, Enrique ordenó la ejecución de Anne Askew, una mujer protestante que había sido torturada brutalmente por negarse a renegar de su fe. La quemaron viva. Y no fue la única. Enrique ejecutó tanto a católicos como a protestantes, demostrando que no seguía ninguna doctrina, salvo la suya. Su iglesia no era una fe, era un instrumento. Ese mismo año, mandó eliminar a varios nobles que consideraba demasiado influyentes o demasiado cercanos a su hijo Eduardo. Enrique temía ser reemplazado incluso antes de morir. Su paranoia llegó a tal punto que ordenó que se espiara a sus propias hijas, María e Isabel, sospechando que conspiraban con fuerzas extranjeras. Pero el verdadero horror estaba en sus noches. Las crónicas más oscuras hablan de habitaciones clausuradas, de niñas seleccionadas por mujeres cercanas a la corte, de rituales silenciosos en los que Enrique se quedaba solo con ellas. Algunas versiones aseguran que el rey no siempre abusaba sexualmente, pero el daño era profundo de todos modos. Las niñas, muchas de ellas entre los 12 y 15 años, salían traumatizadas, llorando, sin poder hablar de lo que había ocurrido. Era el abuso del poder en su forma más cruda. Nadie podía defenderlas, nadie podía acusarlo. Todo esto ocurría mientras el rey preparaba cuidadosamente su testamento. Quería asegurarse de que su linaje no se extinguiera, de que su hijo Eduardo asumiera el trono sin obstáculos. Pero incluso al redactar su testamento, demostró su sed de control. Declaró que, si Eduardo moría sin herederos, entonces el trono pasaría a sus hijas, pero solo si obedecían los principios de la nueva iglesia que él había creado. Aun después de muerto, buscaba gobernar desde la tumba. Enrique también mandó construir su tumba en la capilla de San Jorge, en el castillo de Windsor, pero esa tumba jamás fue terminada. Al morir en enero de 1547, fue enterrado en una sepultura provisional junto a su tercera esposa, Jane Seymour, la única que le dio el hijo varón que tanto anhelaba. Ironía final, fue sepultado con la mujer que más quiso, pero también la que menos sufrió en vida. Se cuenta que durante su funeral, mientras transportaban su cuerpo hinchado y pútrido hacia Windsor, el ataúd comenzó a gotear fluidos. El hedor era insoportable. Una leyenda dice que los perros se acercaron al ataúd atraídos por el olor. Una metáfora brutal del final de un rey que devoró a su reino y terminó siendo devorado por su propia carne. Pero Enrique no murió solo como hombre, murió como símbolo. Su reinado dejó tras de sí un país dividido, empobrecido moralmente y lleno de miedo. La ruptura con Roma desató siglos de guerras religiosas, persecuciones y caos. El pueblo inglés pagó con sangre y dolor las decisiones de un rey que, en sus últimos años, parecía más un dios decadente que un gobernante. Y sin embargo, su figura fue protegida por siglos. La historia oficial lo presentó como un reformador, un estratega, el padre de la armada inglesa. Solo en los márgenes se hablaba de su leyenda negra, de las doncellas, de las desapariciones, de los rituales en los que buscaba robar juventud. No hay documentos oficiales, solo susurros. Pero los susurros, cuando sobreviven al tiempo, suelen estar construidos sobre verdades incómodas. Porque, ¿qué rey en la historia moderna ha ejecutado a 2 esposas, ha cambiado la religión de su país, ha destruido todos los monasterios y ha sido acusado, incluso siglos después, de cometer crímenes rituales contra niñas vírgenes? Solo uno, Enrique VIII. El 28 de enero de 1547, el cuerpo podrido de Enrique VIII finalmente cedió. Murió solo, temido, sin lágrimas sinceras que lo despidieran. La muerte no trajo paz, sino incertidumbre. Inglaterra quedó fracturada,
envenenada por la desconfianza y la sangre que él mismo derramó. Su único hijo varón, Eduardo VI, subió al trono siendo apenas un niño enfermizo. Murió a los 15 años, sin dejar herederos. Lo sucedió su hija María, hija de Catalina de Aragón, y con ella vino la venganza. Católica devota, buscó deshacer las reformas de su padre y restaurar el poder papal. Su persecución contra los protestantes fue tan brutal que la historia la bautizó Bloody Mary. Los ingleses pasaron de la represión de Enrique al fanatismo de María sin tregua alguna. Tras la muerte de María, la corona pasó a Isabel, hija de Ana Bolena. Irónicamente, la hija de la esposa ejecutada fue quien restauró la estabilidad. Isabel I reconstruyó Inglaterra y dio inicio a la Edad de Oro, pero siempre bajo la sombra de su padre. Nunca se casó, nunca quiso compartir el trono. Sabía lo que el poder absoluto podía causar. El legado de Enrique fue un reino traumatizado. Reformas impuestas con sangre, familias destrozadas, iglesias saqueadas y una generación marcada por el miedo. Su nombre aún resuena en los muros del castillo de Windsor. No como un héroe, sino como advertencia. Cuando un hombre cree ser más grande que Dios, el reino entero paga el precio. Pero, ¿realmente murió su leyenda? Enrique VIII no fue simplemente un rey, fue un terremoto. Cambió la religión, la política, la historia y el alma de Inglaterra. Su nombre aún divide opiniones. Unos lo ven como un reformador necesario, otros como un monstruo con corona. Pero incluso más allá de los hechos comprobables, su leyenda negra sigue viva. Porque cuando el poder se mezcla con el miedo a morir, el resultado puede ser inhumano. Dicen que abusaba de vírgenes para curarse, que veía en la pureza un remedio para su carne podrida, que usó el cuerpo de niñas como si fueran medicina. ¿Mito? ¿Exageración? Tal vez. Pero cuando un rey ejecuta a esposas, traiciona a amigos, borra rostros de la historia y manda decapitar a quien lo contradiga, ¿qué tan increíble puede parecer lo demás? Su historia no termina en su tumba, ni en el trono vacío. Termina cada vez que un gobernante se cree intocable. Cada vez que alguien cree que el poder le pertenece por derecho divino. Termina. O tal vez empieza. ¿Y tú, después de todo lo que has escuchado, crees que Enrique VIII fue un rey enfermo por dentro? ¿O solo el reflejo más brutal de lo que el poder absoluto puede hacer? Déjamelo en los comentarios.